Saludos. En este video los objetivos de aprendizaje son explicar con profundidad y relacionando con lo que hemos aprendido anteriormente qué significa el concepto de homeostasis y el concepto de regulación. Por otro lado, vamos a introducir el concepto de considerar o de representar a un organismo animal como un sistema e identificar los subsistemas que pueden encontrarse dentro de este sistema y cómo se van a relacionar entre sí. Vamos a identificar los tipos de circuitos o controles regulatorios que podemos encontrar en estos sistemas, y dentro de estos circuitos vamos a diferenciar lo que es un control intrínseco de un control extrínseco, y vamos a definir o determinar cuáles son los componentes de un arco reflejo. Nos ubicamos en el organizador y entonces nos encontramos en esta zona, y decimos entonces que los reguladores mantienen su medio interno, es decir, que son capaces de mantener homeostasis, que lo vamos a definir ahora, regulando las distintas variables fisiológicas. Acá le damos un lugar preponderante bien destacado a la homeostasis, que es el eje vertebrador de este curso de fisiología animal, y vamos a ir viendo que en todos los temas en cada clase giran alrededor de cómo hacen los animales, que recuerden que tenemos el modelo mamífero, para mantener la homeostasis. Y en esto tiene una importancia muy grande también los bucles de retroalimentación, que vamos a explicar también en la clase de hoy. Comenzamos definiendo dos conceptos fundamentales de la asignatura, que son la homeostasis y la regulación. Ambos conceptos son conocidos por ustedes, pero vamos a profundizar. La homeostasis, que lo venimos viendo como una de las características que tienen los seres vivos desde que están en el secundario, pero ahora podemos profundizar en este concepto. Entonces, recordemos que nosotros habíamos visto ya que las células en un animal están rodeadas por un fluido extracelular que las baña y que actúa como un buffer entre el exterior, el verdadero exterior, y las células, y que a ese fluido extracelular, que lo dividimos en dos compartimentos, lo denominamos medio interno. Entonces, ¿qué significa la homeostasis? Bueno, homeostasis es esta propiedad, esta capacidad de mantener el medio interno, esta capacidad de mantener el medio interno estable, ¿sí?, que tienen los reguladores. Entonces, este medio interno va a estar siempre en condiciones que varían muy poco gracias a mecanismos homeostáticos, es decir, que logran mantener esa variable dentro de cierto rango. ¿Por qué? Porque en los reguladores las células no tienen la capacidad de enfrentar cambios que no sean muy pequeños en el medio interno. En los conformistas, recordemos que las células podían enfrentar cambios más profundos en el medio interno, pero los reguladores no, y nosotros estamos estudiando qué es lo que hacen los reguladores. Entonces, los reguladores tienen mecanismos tales que el medio interno, las variables del medio interno, no cambien o cambien muy poquito para no afectar a las células. Y entonces mantienen el medio interno en condiciones estacionarias estables, y a esto le denomino
homeostasis. Por otro lado, ¿a qué le llamamos regulación? Bueno, la regulación abarca los procesos por los cuales es posible mantener la homeostasis, ¿verdad? Pero específicamente, ¿a qué se considera regulación en términos estrictos? A todos los procesos o mecanismos que son automáticos, es decir, en que las correcciones para mantener la variable dentro de cierto rango se hace de manera automática. Esto es lo que dice acá la definición. Sin embargo, la bibliografía también habla de algo que no sería estrictamente regulación, que serían los actos voluntarios. Por ejemplo, un animal baja la osmolaridad de su medio interno, es decir, baja el volumen de agua, la concentración de sus solutos aumenta y por lo tanto va a poner en juego varios mecanismos automáticos, pero uno de los mecanismos es que sienta sed. El animal siente sed y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a beber, va a ir a donde hay agua y a beber. Esto sería un comportamiento, una actividad voluntaria que hace el animal de trasladarse hacia donde hay agua y beber para contrarrestar esa pérdida de homeostasis. Entonces, esa regulación sería mediante un comportamiento voluntario y no respondería estrictamente a la definición de regulación porque no es automático. Y entonces ahora también se habla de que habría una regulación por comportamiento que sería otra estrategia para regular. Por supuesto, esto quería recordar que el mantenimiento de la homeostasis y los procesos regulatorios están basados en la propiedad de los seres vivos, en la característica de los seres vivos, que es la irritabilidad, es decir, que son capaces de detectar estímulos, cambios, en este caso en el medio interno, y responder. ¿Cómo responde? Corrigiendo para recuperar la homeostasis. Anteriormente se ha hecho referencia a que la fisiología es una ciencia completa, madura, puesto que no se limita a ser solamente un compendio descriptivo de mecanismos en los animales. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Por un lado, recuerden que hemos dicho que desde la química y la física se han hecho varias contribuciones que son principios unificadores en la fisiología como las leyes de la termodinámica. Por otra parte, la ingeniería de sistemas también ha contribuido a que actualmente en fisiología consideramos a un animal como un sistema, ¿sí? Y al considerarlo como un sistema podemos considerar varios de sus elementos como subsistemas relacionados entre sí, y al hacer esto se pueden hacer modelos matemáticos de las relaciones entre estos subsistemas y por lo tanto se puede predecir. Se puede describir, se puede explicar y se puede predecir. Por esto, la fisiología ha pasado a ser una ciencia madura. En este caso, lo que vamos a ver es que los sistemas, recuerden que un sistema es cualquier parte del universo que se aísla para estudiarlo. En este caso, nosotros hablamos de animales, ¿sí? Pero puede ser el animal completo, un individuo completo, ¿sí? O puedo aislar, por ejemplo, el sistema digestivo para su estudio, o puedo aislar el páncreas, o puedo aislar una célula o un tejido o la mitocondria, ¿sí? Lo que esté estudiando. Desde la física nos han explicado ya que hay sistemas abiertos y cerrados, ¿sí? Recordemos que los seres vivos son todos sistemas abiertos
porque intercambian materia y energía con el entorno, que acá lo tenemos representado fuera del animal. El animal acá está representado como un rectángulo azul. Y los distintos subsistemas, que son los elementos en que yo decido dividirlo según lo que esté estudiando, pueden ser, por ejemplo, si es un sistema de órganos, los distintos órganos. Esos van a ser los subsistemas, los elementos que forman el sistema y cómo se relacionan entre sí. En estas relaciones es lo que yo tengo que encontrar principios unificadores que los encuentro en otros animales, primero en otros individuos, después en otros animales, y que luego me van a servir para hacer modelos. Entre estos subsistemas, ¿cuáles son los que nos interesan ahora? Siempre va a haber en un sistema abierto un subsistema de entrada, ¿sí? Y un subsistema de salida. ¿Qué es lo que va a entrar y lo que va a salir? Bueno, depende de lo que yo esté estudiando, ¿sí? Recordemos que en un sistema abierto hay intercambio permanente de materia, energía e información, ¿sí? Lo que vamos a analizar en este momento es qué tipo de relación existe entre el subsistema de entrada y el subsistema de salida. Es decir, se pueden analizar muchísimas características y propiedades en un sistema, pero lo que nos interesa en este momento es cómo se afectan estos dos subsistemas entre sí. ¿Qué quiero decir? Lo que entra, materia, por ejemplo, el aire, oxígeno que entra, el alimento, lo que entra por el subsistema de entrada, ¿va a afectar lo que sale? Y por el otro lado, lo que sale por el subsistema de salida, ¿va a afectar al subsistema de entrada? ¿Lo va a influir? ¿Lo va a regular? Vamos a ver cómo se clasifican estas relaciones. En este caso vemos que el subsistema de entrada y el subsistema de salida son independientes. Ni uno no afecta al otro, ni el de entrada al de salida, ni el de salida al de entrada. En este caso, como estos subsistemas son independientes, hablamos de un circuito o bucle abierto. La relación que se establece entre estos dos subsistemas es de un circuito abierto o un bucle abierto. Por otro lado, tengo este tipo de relación entre los dos subsistemas en el que la entrada y la salida no son independientes. En este caso, la salida, como ven acá, va a afectar a la entrada, es decir, lo que sale, lo que se produce, el resultado, que puede ser un movimiento, una hormona que se produce en el sistema de salida, ¿sí? Este producto va a influir directamente a lo que ocurre en el subsistema de entrada. Como en este caso es el subsistema de salida afecta al subsistema de entrada, decimos que es como que va hacia atrás, ¿verdad? Entonces se llama a este tipo de relación un bucle o circuito de retroalimentación, ¿sí? La retroalimentación también aparece en la bibliografía en español sin traducir como feedback. El subsistema de salida, lo que sale, el producto, afecta, influye, regula a lo que va a entrar. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene este concepto? También es tomado desde otra ciencia, en este caso desde la cibernética.
¿sí? ¿Cómo hacemos para saber qué es lo que sale? Bueno, en el subsistema de salida, es decir, donde se produce algún resultado, va a haber un sensor o receptor que es el que mide la intensidad de ese producto y entonces regula al subsistema de entrada. Estos son los bucles de retroalimentación que son muy importantes, básicos, fundamentales para entender cómo funciona la regulación en un animal. Tenemos casos de anteroalimentación, pero los vamos a ver más adelante. Llevemos esto a un animal con estructuras que nos resultan más reconocibles. ¿Cómo se produciría este tipo de circuitos o de relaciones entre distintos elementos de un sistema? Cuando es un sistema regulatorio, siempre voy a encontrar los siguientes elementos, ¿sí? Acá tenemos, siempre para poder establecer algún tipo de regulación, vamos a encontrar las siguientes estructuras. Primero, un receptor o sensor que es capaz de detectar el estímulo o variación, la variación en alguna variable fisiológica, algún cambio, ¿sí? ¿Qué tipo de variación puede ser esta? Múltiple. Cualquier tipo de cambio en la energía, ¿sí? Puede ser desde luz, puede ser un cambio en la temperatura, puede ser un cambio en la presión, un cambio en la vibración, un cambio en el movimiento, un cambio en la, químico, en la concentración de cualquier soluto, un cambio eléctrico, ¿sí? Este receptor, que va a ser específico, va a captar, va a detectar este cambio y va a enviar la información por alguna vía, ¿sí?, hacia un centro integrador. Hacia un centro integrador que es el que tiene la información, los datos sobre cómo, cuál es el valor correcto de esa variable que se está detectando. Entonces va a decir si hay errores o no en el valor que se ha detectado, y en el caso de necesitarse alguna corrección va a mandar por la vía eferente una orden a una estructura que es un efector y que va a ejecutar una respuesta, ¿sí? Es decir, que acá va a haber un producto, ¿sí?, un producto que va a ser la respuesta que puede existir o no, es decir, la respuesta de ajuste si es que es necesaria. Este tipo de estructura, de este tipo de organización que vemos acá, en que hay un receptor, una vía eferente, un centro integrador, una vía eferente y un efector, se lo denomina arco reflejo. Y es lo que se considera la unidad funcional en la fisiología, ¿sí? Así funcionan todos los circuitos reguladores. Ahora bien, ¿dónde encuentro estos arcos reflejos? ¿Sí? Este tipo de organización de estructuras que van a tener una función regulatoria. La que nos resulta más familiar es este tipo de arcos reflejos en el sistema nervioso, ¿sí? En el sistema nervioso vamos a tener de una forma muy sencilla de identificar receptores, vías aferentes, vías eferentes y efectores, ¿sí? Y van a estar formados por neuronas, ¿sí?, que hacen sinapsis con otras neuronas, y esto lo vamos a ver en clases posteriores, ¿sí? Acá se van a comunicar por medio de los axones,
Y vamos a tener estructuras separadas, que son los receptores, y estructuras separadas, que son los efectores. A nivel endocrino también vamos a tener, es muy sencillo encontrar este tipo de arcos. Vamos a tener receptores que pueden estar en la misma célula endocrina o en otra parte, o ser receptores compartidos por el sistema nervioso, y por medio de la sangre se van a mandar hormonas que van a actuar sobre células blanco, produciendo una respuesta. ¿Sí? A este tipo de control, que puede actuar en cualquier parte del cuerpo, pero que pertenece a un sistema externo, es decir, el sistema nervioso o el sistema endocrino, regulan desde afuera a el corazón o el intestino o el páncreas o un músculo. Entonces se habla de un control extrínseco. Desde afuera se controla un determinado mecanismo en cualquier lugar del cuerpo. Pero también tenemos que hay controles intrínsecos o locales. Es decir, ¿qué es el control intrínseco? Cuando la regulación procede desde el mismo lugar donde está ocurriendo el fenómeno que se quiere regular. Por ejemplo, si se está regulando la contracción de un músculo, el control intrínseco va a ser procedente, es decir, se origina el control desde el mismo músculo, desde el mismo tejido, o incluso desde las mismas células van a controlarse a sí mismas. Es decir, no viene desde afuera de la estructura donde se está produciendo el fenómeno. Muchos de estos controles que son intrínsecos, también se los llaman locales, ocurren entre células. Por ejemplo, acá tenemos una célula. ¿Sí? Aquí tenemos una célula que ella misma detecta algún estímulo, y la misma célula tiene una proteína, un sector que es el sensor, y va a producir ella misma un producto que va a causar un efecto en sí misma. Es decir, que se autorregula. Esto se llama una regulación autócrina. La misma célula detecta el cambio, transmite esta información y ejecuta una respuesta que la afecta a sí misma. Lo mismo puede ocurrir con células vecinas. En este caso, esta célula detectaría el cambio, el estímulo, y va a producir una respuesta. Perdón. Esta detecta un estímulo y la respuesta, alguna sustancia, por ejemplo, el interferón o alguna u otra sustancia, actúa sobre una célula vecina, que a su vez esta respuesta afecta a células vecinas en las que va a tener algún efecto. Esto puede ser, fíjense que el producto se transmite por el líquido intersticial o a través de uniones entre las células que tienen uniones como las de gap junction, o estas uniones estrechas por las cuales el producto pasa directamente de un citoplasma al siguiente. A esto le llamamos un control intrínseco o local. Vamos a recapitular entonces con algunos conceptos generales de lo que hemos visto hasta ahora. Por una parte, los procesos fisiológicos, todo lo que ocurre en un ser vivo, recordemos que responde a las leyes de la física y de la química, procesos naturales. ¿Sí? Nosotros estudiamos los mecanismos y tienen que cumplir con estas leyes físicas y químicas. Recuerden que dijimos que desde la termodinámica nos ofrecen muchos de los principios unificadores de la fisiología, y también hemos visto que
desde la ciencia de sistemas y de la cibernética nos ofrecen también conceptos que nos han permitido también lograr un marco teórico y principios generales que se pueden modelizar en la fisiología. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de sistemas? Que podemos estudiar el cuerpo de un animal como un set de sistemas autorregulados interdependientes o subsistemas autorregulados interdependientes, cuya función primaria es mantener un medio interno compatible con la vida celular. ¿Y qué es compatible con la vida celular? Que permita la eficiencia enzimática. Luego, ¿qué otro concepto? Que el estado fisiológico, es decir, cómo están funcionando todos los mecanismos en un animal, es parte de su fenotipo, es decir, que se puede hablar de un fenotipo fisiológico, que es un producto del genotipo, como ocurre en todos los seres vivos, más la interacción con el ambiente. Este es un tema que vamos a hablar un poco más adelante y que vamos a ver que un mismo genotipo en distintas condiciones ambientales puede darme una variedad de fenotipos. Los animales se caracterizan, muchas especies, por su alta plasticidad fenotípica. Eso es un tema que vamos a ver más adelante. En los animales reguladores, los procesos fisiológicos, las variables fisiológicas se regulan para mantener las condiciones internas, el medio interno, dentro de límites aceptables para la eficiencia enzimática celular. A esto le llamo homeostasis. Recordemos que este es el principio, el eje vertebrador de la secuencia que tenemos en este curso. Y luego, ¿cómo se regulan estas variables fisiológicas? Lo hemos visto que se pueden regular mediante controles locales o intrínsecos o a distancia o extrínsecos, que son los reflejos nerviosos y endocrinos. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos o nos encontramos en el próximo video.